Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. ¿Quién no ha tenido temor? En la vida solemos tener experiencias muy fuertes. Una relación abusiva, la pérdida de un ser querido, un accidente, un asalto o atentado de muerte, etcétera, etcétera. Algunas lo son tanto que nos afectan, que nos paralizan emocionalmente y no sabemos qué decir ni qué hacer y muchas veces ni siquiera sabemos qué sentir. Es tan fuerte que afecta nuestra relación con Dios. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Es como este túnel, cuando estamos invadidos por el temor. Y aunque caminemos para salir con nuestras fuerzas, no llegamos al final de ese túnel, de esa luz que nos espera. Y es que sentir temor es algo que lo aterroriza. Es un sentimiento de un miedo. Desde mi infancia yo viví el temor a fracasar, el temor a ser criticado, el temor de vencer una dificultad. De niño tenía dificultades para estudiar y en el colegio no sacaba buenas notas y tuve mis consecuencias por ese temor a que tal vez me castigaran o que me criticaran. Usted no sirve para el estudio, por ejemplo. Cuando yo fui adulto, tenía el temor de fracasar como pareja. Y ese temor se infundó porque vi que mis padres fracasaron como pareja, como esposos, y se separaron. Y eso me infundió temor. Y ese temor me llevó también a tener un fracaso como pareja. Y dañar un hogar y hacer daño a las personas que estaban alrededor mío. Sentir temor se interpreta como una emoción, presunción, una sospecha o el recelo de ofender que nos causa daño. Llegar a tener celos por ese temor de fracasar, ese temor lo paraliza a uno, se llena uno de dudas, de incertidumbre, ese temor infundado muchas veces, y me frenó, me paralizaba. Es un sentimiento de miedo, algo que se piensa que ya ha sucedido y muchas veces lo sentí. Para hacer algo o tomar una decisión tenía miedo porque pensaba que no iba a salir bien. Si miramos el vocablo temor, puede tener dos significados bíblicamente: el sentir temor a Dios de no ofenderlo de modo intencional, el temor de no reverenciarlo, no adorarlo, cuando Él se merece todo, porque lo ha dado todo por mí, ese temor de ofenderlo. En cambio, el sentir temor, ese miedo a los hombres, a las circunstancias, a las tribulaciones, al fracaso, al mal, al dolor, a la enfermedad, y un temor que más atemoriza, que horroriza, es el temor a la muerte. Me llevó a disminuir mi fe, a opacarse. Miren, la Biblia dice claramente que este temor no viene de Dios, porque el miedo esclaviza. Ese temor destruye y mata. Lo vencemos con fe en Él, el que nos amó. Aprendí a través de la palabra de Dios y con esa presencia del Espíritu Santo que nuestra fe está cimentada en el amor, porque en el amor no hay temor. Dios Jehová nos recuerda y nos muestra a través de su palabra que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor.
Ay, el amor es único, nos da vida. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 al 16. Amigos, que siempre podamos clamarle a ese Dios tan misericordioso y amoroso. Que podamos decirle: Dios mío, acrecienta mi fe. Y miren, y esa fe se fortalece cuando en el amor, y esa fe se fortalece actuando en el amor, porque Jehová es amor. El amor es perfecto y esa perfección está en Cristo. Vence toda tentación de hacer o hacernos daño. Es el acto de amor de Cristo y nos permite andar con valentía, dignidad y humildad. Una firme seguridad como discípulos de nuestro amado Salvador. Y eso nos hace llevar a vencer todo temor. ¿Cómo vencí el temor de la muerte? Viviéndola a través de un cáncer. Y si no fuera por esa fe, el Espíritu Santo depositó en mí, no estaría hablándoles. Fue la que me dio el poder de vivir, de creer en que no era el momento de partir. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Qué bonita alabanza que acabamos de escuchar, una parte, una fracción de ella, sobre este tema. Mire, el temor es tan destructivo que puede afectar mucho de nuestro carácter. Dios nos habla a través de su palabra respecto al temor. Si nosotros miramos la palabra de Dios, hay más de 54, 55 versículos referentes al temor, al miedo. Si miramos a través de la ciencia, porque nosotros somos tripartitas, un cuerpo, un alma, un espíritu, nada menos que encontramos 470 fobias, ¿sí?, generadas por el miedo. Es bien complejo meternos en las fobias. Superar el miedo que nos impide avanzar, el que nos bloquea, es una de las mejores formas de crecer como personas y alcanzar una vida más plena. Por lo tanto, Dios quiere que tengamos una vida plena. Proverbios 29-25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Sí, un lazo es como si fuera una cadena que anula. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le creemos a Dios y tomamos esa liberación que nos ha dado a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Soltemos esos grilletes de ese temor que tengamos causado o infundado por algo o por alguien. Pero veamos otro salmo donde el rey David también lo vivió, ese temor, ese miedo. Pero mire, como un hombre que tenía o tiene un corazón conforme a nuestro Señor, lo que él dijo. Salmo 56, 3, 4. El día en que temo, yo en ti confío, en Jehová, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré.
¿Qué puede hacerme el hombre? Buena pregunta. El temor al hombre es un lazo. Sí, es un lazo. Es una cadena. Y David también lo vivió. Y esa es la misma pregunta que debemos de hacernos cuando sentimos ese temor que nos lleva al miedo y a una fobia. Oye, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué? Si Dios está conmigo. Como les decía, el temor es algo muy destructivo y anula el carácter de una persona. Es que el temor no se queda ahí. El temor al hombre o a las circunstancias producen miedo, que está provocado por estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida, como también genera ansiedad. El miedo produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, como por ejemplo, se incrementa el consumo de energía celular, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral son inmensos. Ay, esa preocupación y esos miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas, Dios nos da las herramientas, los medios a través de Él, del Espíritu Santo, para que esas amenazas a nuestra vida, a nuestra salud y sobre todo a nuestra mente, podamos mantenernos con una buena imagen como creyentes. Solamente es a través de la palabra de Dios, confiando en Él. Tú y yo vencemos el miedo, confiando es en Él, en su palabra. Si no lo hacemos, el miedo nos produce incredulidad, pesimismo, afectando nuestra fe. Cuando sentimos esa ansiedad que es producida por el miedo, no por el temor, sino por el miedo, se producen cambios en la forma de pensar y de sentir. Tendemos a verlo todo negativamente, con pesimismo. En algunos casos, los más graves, incita a la persona a quitarse la vida. Sí, es que el temor no se queda ahí. El temor al hombre o a las circunstancias producen miedo, que está provocado por estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida, como también genera ansiedad. Ay, esa preocupación y esos miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas, Dios nos da las herramientas, los medios a través de Él, del Espíritu Santo, para que esas amenazas a nuestra vida, a nuestra salud y sobre todo a nuestra mente, podamos mantenernos con una buena imagen como creyentes. Solamente es a través de la palabra de Dios, confiando en Él. Tú y yo vencemos el miedo, confiando es en Él, en su palabra. Si no lo hacemos, porque este miedo nos causa tanto daño, generados por la ansiedad y que te consume en un túnel, en un pozo de oscuridad, que son tus miedos. Produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, como por ejemplo, se incrementa el consumo de energía celular, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y la actividad de alerta cerebral son inmensos. Tú y yo vencemos el miedo, confiando es en Él, en su palabra.
Si no lo hacemos, el miedo nos produce incredulidad, pesimismo, afectando nuestra fe. Bueno, ahora miremos, como dicen por ahí en el argot popular, la otra cara de la moneda. Para el común de las personas, para el inconverso, para el hombre natural, para la persona que no ha nacido de nuevo, para la persona que no es hija de Dios y que no es salva, por su estado natural, que tiene imposibilidad para creer en ese Dios eterno para su salvación y entender su palabra, la ansiedad y el miedo es una reacción natural. Para la ciencia, la psicología y la psiquiatría, es básicamente un mecanismo defensivo para ellos. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Es algo natural, normal y adaptativo. Y dicen que mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. Hasta cierta manera sí. Pero eso no es lo que tiene que vivir un hijo de Dios, un salvo, un convertido, porque no estamos bajo los parámetros del mundo, del conocimiento del hombre, sino de la sabiduría divina. Para algunos, este sistema de anticipación y respuesta los puede llevar a su propia conservación con sus esfuerzos, donde los más valerosos son capaces de superar cualquier reto, cualquier dificultad, por ese instinto de supervivencia que cada uno de nosotros tenemos. Pero en cambio, para ellos, si no lo pueden superar con sus fuerzas, se paralizan, asumen una actitud permanente de cobardía. Escúchenme bien, mis queridos amigos. En esta parte, para finalizar, vamos a tocar el tema de la cobardía, que tiene que ver con el miedo, que revela una actitud de cobardía. Para finalizar esta parte, la nueva ciencia, como la llaman, en la rama de la psicología y la psiquiatría, dicen que es o que hay técnicas que ayudarán a romper el ciclo de preocupación y miedo que domina la mente. Para finalizar esta parte, la nueva ciencia, como la llaman, en la rama de la psicología y la psiquiatría, dicen que es o que hay técnicas que ayudarán a romper el ciclo de preocupación y miedo que domina la mente. La ansiedad vive en una parte del cerebro que se resiste al pensamiento racional. Eso es lo que dice la ciencia. Pero ¿qué debemos hacer nosotros, los hijos de Dios, ante estas circunstancias? Primero hay que pedirle a Dios Jehová que se active ese escudo, si se puede decir así, protector ante cualquier adversidad, y ese escudo es el escudo de la fe. No se nos olvide la armadura de Dios, cómo tenemos que emplearla. ¿Para qué? Para que de tal manera aleje el miedo y la desconfianza en nuestra vida. Si miramos el Salmo 56 del 3 al 4, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios Jehová y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué mejor que esta palabra de Dios, que es veraz, que se cumple y que tiene poder? ¿Qué terapia puede igualarla o superarla? El miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad. Impide que escuchemos a Dios, nuestro Padre, y nos paraliza.
El espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. La fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera que Dios las ve. Hay que pedirle al Señor: Señor, hazme ver como tú me ves. Hazme ver. La confianza que tengamos en el Señor y la fe en Él, de creerle, nos da el poder para quitar y despojarnos de nuestros temores y miedos, soltar ese morral, porque Jesucristo es la única fuente de paz duradera. Él declaró: aprendan de mí y escuchen mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Recordemos a Juan 14, 26 y el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En otras traducciones dice: no se acobarden. Con el versículo anterior, Juan 14, 27, en la parte B hago un énfasis que en algunas traducciones nos dice: no se acobarde y no se turbe vuestro corazón, ni sean cobardes. Como se expone esta definición, es claro para todos nosotros los creyentes que la cobardía atenta a nuestra fe. Vamos a ver un ejemplo que le pasó a sus discípulos cuando estaban dentro de la barca en un momento de tempestad. Jesús les habló en Marcos 4:40. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados con miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y es cierto, la gran mayoría de creyentes, cuando estamos en peligro y que no estamos cimentados en la fe, se acobardan. Meditemos en esta frase, en este versículo, que nos lleva a decir: sí, el miedo nos lleva a ser cobardes. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y para aquellos que son escépticos en que la cobardía es un pecado, dice así en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Terrible, ¿no? Miremos un poquito cómo es que trabaja nuestro enemigo. ¿Cuáles son las tácticas que él tiene, el diablo, que utiliza para llevar a cabo esa destrucción en cada ser por medio del miedo? Que ya expusimos que el miedo nos puede llevar a la cobardía. Si miramos a nuestro alrededor y leemos los periódicos y revisamos los noticieros y conocemos la historia humana, esos son señales de que el enemigo trabaja para llenar de miedo y cobardía a muchos. Es engañando, mintiendo, distorsionando, falsificando, fingiendo y disfrazándose para que tengamos miedo, pánico, para someternos a la cobardía. Esto es lo que Pablo llama las acechanzas del diablo. Si leemos la Biblia, veremos cuántas veces se refiere
a la obra del diablo de esta forma. Estos lazos, estas trampas y estas acechanzas por medio del miedo. Pero ¿qué nos dice Dios en Isaías 41:10? No tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, Jehová. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Qué hermoso, qué bello es esto, qué promesa. ¿Será que no podemos creerle? En la ciencia de la psicología, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo, malo, y nos llena de angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Como vemos, el miedo hace parte del viejo hombre. ¿Estás renovando tu mente? ¿Cuál es tu fe? Tu incredulidad te ha llevado al miedo y hasta ser cautivo en la cobardía. Tú también te enfrentarás a la misma elección que tuvo Moisés. O vivirás por fe o vivirás por temor. Trabaja en tu resiliencia por medio del Espíritu Santo. No pongas excusas, aprende y cree en la palabra de Dios. Te invito a leer la palabra de Dios para que a través de tu vida sus palabras de aliento te sostengan y puedas así vivir sin temor y lleno de valentía. El Señor nos dice que seamos esforzados y valientes. Él nos da el poder de su palabra para que podamos ser liberados de la cautividad, de la cobardía. Mire lo que nos da el Señor. Aunque pases por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, Adonai, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Salmo 23:4. Con este filo de su espada, miremos. La Biblia nos da testimonio de algunos hombres. En Hebreos 11:27, por la fe, Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿A quién ves? ¿Estás solo? ¿Abandonado? El llamamiento de Gedeón, otra prueba. Jueces 6:12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Será que contigo o conmigo no está? Invoquemos al Señor por medio de esta oración, teniendo en cuenta y en nuestro corazón fijarlo y también meditarlo continuamente en nuestra mente, lo que le dijo Jehová, nuestro amado Dios, a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Padre nuestro, te pedimos que despiertes los corazones y las mentes y rasgues los velos engañosos por los cuales nos hemos permitido ser derrotados y debilitados y vueltos inútiles e inefectivos en esta gran batalla. Ayúdanos a entender que no tendríamos ninguna posibilidad de luchar en esta batalla si no fuera por la obra redentora de nuestro amado Señor Jesús, quien como aquel, el Todopoderoso,
ha venido a atar el poder de las tinieblas. Te damos las gracias porque la victoria ya está ganada. Gracias por el privilegio que tenemos de pertenecer a tu reino y por la oportunidad de dejar nuestros miedos y comenzar a luchar una batalla que ya está ganada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que a partir de ahora sea renovada nuestra mente, transformada para ver tu buena voluntad y con un corazón, Señor, conforme al corazón de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.